Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amados hermanos, estamos en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Luego de contarnos la anunciación desde la perspectiva de José, Mateo nos escribe sobre un evento que fue conocido y ciertísimo para los habitantes de Jerusalén. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, este es Herodes I, apodado el Grande, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Conste que nunca dijo que fueran reyes, ni que fueran tres, pero sí los llamó magos. En este último término hay un dato importante. La palabra original no es una palabra griega, sino una persa, magé, que era el título de los sabios, filósofos, estudiosos de los cielos, que también eran sacerdotes en el imperio persa. Por lo tanto, el término mago no significa hechicero, sino sabio. El texto solo dice que eran de Oriente, pero el título que reciben nos sugiere fuertemente que estos venían desde Persia. Versículo 2. Llegaron unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa palabrita diciendo es muy importante. No es que en secreto fueran a preguntarle solo a Herodes, sino que andaban preguntando por las calles hasta que llegaron al palacio de Herodes, creyendo que lo encontrarían ahí. ¿Cómo es esto? Recordemos que no eran solo 3 personitas salidas de la nada, sino toda una caravana, porque así se viajaba en el desierto en aquella época, en grupos grandes, con guardias armados. Si realmente eran magé, entonces eran gente importante y con mucho dinero. Vendrían en camellos, con sirvientes y todos los lujos de la época. Ellos no pasarían desapercibidos. Muy pronto todo el pueblo se enteró de quiénes eran y para qué habían venido. Entonces muchos empezarían a pensar: ¿será que el Cristo ha nacido? Pero, ¿por qué vendrían desde Persia a dar la bienvenida a un rey de una nación insignificante como Israel? Es que para ellos no era insignificante. Los magé, magos persas, años atrás estuvieron bajo la influencia intelectual del gran Beltsasar. ¿Se acuerdan de quién era él? Es Daniel el profeta. Lo encontrarán en Daniel 5:12. Por causa de aquel, ellos pudieron conocer la sabiduría y profecías de los hebreos, por lo que sabían de aquel Mesías, Rey de Reyes, que nacería en Israel. Pero que Dios guiara a estos sabios extranjeros con aquella estrella no fue en vano. 1. Con toda la pompa con que llegaron, concientizaron al pueblo que alguien importantísimo había nacido, y ellos andaban preguntando por aquel rey prometido. 2. A través de ellos, Herodes fue confundido. Jesús pudo escapar a Egipto y se cumplieron varias profecías. Una de ellas es esta: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Esto es Jeremías 31:5. 3. Los regalos que trajeron al Cristo sirvieron como medios proféticos, además que sostuvieron a la familia terrenal de Jesús durante todo el tiempo que estuvieron exiliados en Egipto. Versículo 2.
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ellos sabían que este rey no era un rey más. Él era el Mesías profetizado tantos siglos atrás, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y venían a adorarlo. Versículo 3. Al oír esto, el rey Herodes se turbó. A él no le había nacido ningún hijo por ese tiempo. Entonces, ¿este nuevo rey vendría a derrocarlo? Pero el versículo continúa diciendo que toda Jerusalén se turbó con él. Herodes no era el legítimo rey de Israel, pues se había hecho con el trono usando de astucia y aliándose con los romanos. Pero ahora el rey usurpador se enteró de que le había venido competencia. Va a haber guerra y derramamiento de sangre, diría la gente. Versículo 4. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos no iban a mentir. Entonces le respondieron citando a Miqueas 5:2. En Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Versículo 7. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. El camino desde Persia hasta Jerusalén era mínimo de 83 días, pero pudo ser mucho más lo que tardaron en llegar, considerando cómo eran los viajes de la época. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Pero, ¿por qué no va él mismo? Porque todos los judíos sabían que, si realmente había nacido el Mesías, este era la amenaza definitiva para Herodes. Por lo tanto, ellos tratarían de encubrir al Mesías dando a Herodes pistas falsas. Entonces Herodes, que no era tan tonto, prefirió mandar a estos exóticos extranjeros para que consigan la información y, teniendo la información segura, erradicar la amenaza. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, correcto, después de tanto tiempo Jesús ya no estaba en un pesebre, sino en una casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Así como lo oíste, lo adoraron, y ni María, ni José, ni nadie se opuso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Versículo 11. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro para el Rey de Reyes, incienso para el sumo sacerdote y mirra para el que sería sacrificado. Por las profecías que gracias a Beltsasar sabían de antemano, ellos sabían que aquel niño que había nacido no sería un rey más, sino que sería el Rey de Reyes, el sumo sacerdote, y que tendría que poner su vida, como lo había profetizado Isaías, en favor de su pueblo. De ahí los regalos escogidos. Por lo tanto, en esta reflexión quiero que enfoquemos esta gran verdad. Cristo no vino a esta tierra a lucir una corona ni a ufanarse de muchos milagros. No, Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada fue un accidente, nada fue un error. Cuando el Verbo de Dios se hacía carne, sabía lo que le pasaría y aún así se hizo carne. Sabía que al venir sería obliterado, pero aún así vino porque Él sabía que era la única forma de que tú y yo pudiéramos ser salvos. Aprendamos esto de los sabios de Oriente. Cada parte de la vida de Jesús, aún su propio nacimiento, apuntaba a la cruz. Cuando escuches la palabra Navidad, recuerda que Él nació para morir por ti y por mí. Pero también recuerda que la historia no termina ahí, sino que Él resucitó. Esto es el Evangelio. Todo lo demás es accesorio. No sabemos qué día exacto sucedió el nacimiento de Cristo. Tampoco sabemos qué día exacto llegaron los magos de Oriente, pero sí sabemos que desde que Él nació, la humanidad entera tiene nueva esperanza. Los que sinceramente hemos creído en Él, ya no estamos esperando la noche del 24 de diciembre para decir: «He aquí la noche buena». No, nosotros sabemos que todas las noches son noches buenas, porque nuestros días y nuestras noches son todas en Cristo Jesús. Y al igual que aquellos magos de Oriente adoraron a aquel niño que acababa de nacer en Belén, nosotros adoramos a aquel que alguna vez fue un niño, pero que hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Selah. Si
gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.